¿Qué tal, compas? Saludos. ¿Ya están listos? Más bien prevenidos. Eh, no sé ni por dónde empezar con esta noticia, porque a partir de que la leo y empiezo a buscar más información en los medios que la están difundiendo, lo que me encuentro es un montón de comentarios. Puta. Hace un rato platicaba con una persona y le decía, nos quejamos de que, no sé, los estadounidenses en algunos lugares son muy racistas, nos quejamos de que los europeos en algunos lugares, no todos, son muy racistas, pero no mames, los mexicanos somos más racistas que nadie, de verdad, ¿eh? Somos, pues yo no sé, somos racistas con nosotros mismos, sobre todo con los indígenas, y no nos hagamos pendejos. Los comentarios iban en el sentido de, pues está bien, es que luego tienen muchos hijos. Yo creo que ni siquiera se preocuparon por entender el fondo de esto. Es muy grave lo que propone la pendeja de Rosario Robles. Me gustaría eh, hacerle un estudio de sangre para saber si sus eritrocitos pues no son rojos, a lo mejor son azules y solamente así podría no justificar, pero sí entender lo que están proponiendo desde la Sedesol. Mm, es una verdadera barbaridad, porque el fondo de la noticia es que no es que les vayan a quitar las ayudas a las familias que vayan a tener más de tres hijos, que eso ya es discutible, ¿no? No, no, aquí el pedo es el siguiente, que a las familias que tengan ya más de dos, perdón, más de tres hijos, les van a retirar las ayudas de oportunidades. Luego leo barbaridades, pueden meterse a las notas para que vean que no me equivoco. Leo barbaridades como, es que luego tienen hijos para así tener más dinero, que les den dinero. El programa Oportunidades no da dinero, no sean pendejos. El programa Oportunidades lo que da son productos alimenticios. Previamente ya el gobierno hizo algún negocio y está ganando un chingo de dinero con algún proveedor de estos productos de la canasta básica. Les dan unos 13, de 13 a 16 productos de la canasta básica. Hay un güey que dice, sí, pero luego los venden, no mamen. La gente más jodida de México no tiene ni para tragar. Yo no dudo que haya algún papá o alguna mamá que reciba estos productos y lo venda o lo cambie por algo. La mayoría de los productos que reciben son para comer. Entonces, a mí me surge la duda de pensar que me aclare alguno de estos que aplaude estas medidas completamente racistas, xenofóbicas, porque no es aplicable a toda la población. Es decir, si tú eres güerito, ojo azul, un 80 de estatura, puedes tener seis hijos, no eres indígena. Sí, sí se dan cuenta, ¿no? Entonces, pues no hay pedo, puedes tener los hijos que quieras y después ir a oportunidades para que te den tu ayuda. Y les digo, me surge la duda de pensar, pero ¿será posible que no se den cuenta que la intención de fondo de todo esto es acabar con las poblaciones indígenas en el país? Es decir, antes ya los mataban de hambre, hasta el día de hoy los matan de hambre, los despojan de sus territorios, les crean conflictos territoriales para después formar grupos paramilitares que terminen por despojarlos y asesinarlos. Los tienen viviendo como si fueran borreguitos, los acarrean para mítines políticos y solamente se fijan en ellos cuando hay votaciones. Ahora van más allá de eso. Ahora para los grupos indígenas en México
va a estar prácticamente prohibido que las familias tengan más de 3. ¿Cuál es la intención? Pues acabarlos. Acabemos con esos inditos, no sirven, son una carga para el Estado. No compran en Sanborns, no entran a Walmart, no usan teléfono, no consumen en Telcel, no le pagan a Telmex, no se suben a autobuses flecha amarilla, flecha blanca, no sirven, no generan dinero. Pues vamos poco a poco a impedirles que tengan más de 3. ¿Por qué? Por sus huevos. Porque Rosario Robles seguramente, no sé, ha de tener sangre real. Y luego además huelen feo. Son inditos. Huelen re feo. No me vengan con mamadas de que esto está bien. De verdad, no me vengan con pendejadas de que esto es un método para controlar el índice tan alto de población en el país. No es cierto. Eso es una mentira. Esto tiene un fondo muy perverso. Estos güeyes de verdad son malévolos como pocos. Esta es una intención muy clara de controlar el crecimiento de las poblaciones indígenas. No es de ahora, es de siempre. Lo han hecho durante mucho tiempo. Para el Estado, los indígenas son una carga. Así se les ha considerado. Así los han tratado y así va a ser siempre. Y se han topado con la resistencia férrea y la supervivencia a base de, híjole, de vivir en condiciones verdaderamente infrahumanas y no han podido exterminarlos. Pero esto es exterminio, esto es genocida, esto es una barbaridad, quitarle a estas familias indígenas lo que pudiera ser la única fuente de alimentación para ellos y para sus hijos, es verdaderamente malévolo. Les voy a leer lo que dijo la pendeja esta de Rosario Robles. Dice, la titular de la Sedesol, Chayito Robles Berlanga, examante de Carlos Ahumada, anunció en el poblado serrano de Los Encinos que el programa Oportunidades no apoyará a las familias indígenas que tengan más de 3 hijos, ya que la procreación se está viendo como forma de que ingrese más dinero al hogar. Asimismo dijo que suspenderá el apoyo económico por nacimiento que actualmente se entrega. No mames, son sus palabras, ¿eh? Si tú eres indígena en México, no tienes ningún apoyo si tu mujer se embaraza. Te jodiste, te rascas con tus uñas. Pero si tú no eres indígena en México, entonces sí tienes apoyos. Explíquenmelo, neta. O sea, si esto no es para pegarle aún más a la gente más jodida de México, puta, no lo entiendo de otra forma. ¿Cuál es la intención? Es que estos güeyes van 3 o 4 o 5 pasos adelante de nosotros. ¿Dónde están asentadas las poblaciones indígenas? ¿Dónde hay conflictos territoriales graves en el país en este momento? Pues en las poblaciones indígenas, en los territorios de ellos. Ya no los quieren ahí, les estorban. Y les estorban porque les son muy peligrosos, porque los indígenas de México saben organizarse y les oponen una resistencia muy cabrona. No se dejan. Y utilizan
puta infinidad de métodos para tratar de romperlos, de acabar con sus formas de vida, de acabar con sus comunidades, muchos, muchos métodos. Si ahorita me pongo a hacer un recuento de todas las poblaciones indígenas que están siendo atacadas por sus pinches proyectos destructivos completamente, no acabo. Pero hay conflictos de este tipo en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, en Guerrero, en Nayarit, en Sonora, en Chihuahua, ahí donde van a ser los megaproyectos del Nuevo México que se imaginan los neoliberales asquerosos, ahí hay poblaciones indígenas. Y dice el gobierno, pues vamos a pegarle. Sería muy feo agarrar al ejército y decir masacre, sería muy feo. Bueno, vamos a irlos minando poco a poco. Y esta es una forma de hacerlo. Que no vengan con mamadas. Esta política estúpida de la Secretaría de Desarrollo Social es para eso. Mira nada más, qué chulo, ¿no? Dice la babosa esta, a las poblaciones indígenas, a las familias indígenas que tengan más de 3 hijos, ya no les vamos a dar oportunidades. Órale, muy chido. Y yo me pregunto otra cosa. Y a esta hija de su puta madre, ¿qué le duele? Si el dinero ni siquiera es de ella, el dinero es de cada uno de ustedes pagan oportunidades. ¿Y cómo es posible que sean tan cínicos de decir que porque no alcanza, que porque no hay recursos? Cuando tan solo ahorita estaba buscando notas para darles datos, en el estado de Jalisco, nada más en Jalisco, el gobernador se gasta 1,120 millones de pesos en publicidad. ¿Cuánto le destinaron al Sin Hambre? ¿Cuánto se va a gastar Peña en el avión? Peña Nieto se gasta 5,500 millones de pesos en publicidad. ¿Cuánto se gastó el Güero Velasco en promoverse el año pasado? ¿Cuánto? O sea, pero ahí sí no pueden recortarle, ¿eh? Eso sí no, la publicidad es sagrada. Y sin embargo, pues sí le quitan, ¿no? Recursos a oportunidades. ¿Por qué? Pues porque es para estos inditos que no sirven, que se mueran todos. Ya les dije, huelen feo. Son indios, hombre, no son de la alta, no son de los que dejan billete, no son de los que se meten a Cinemax. Es más, en algunas poblaciones de estos inditos no hay ni luz, así es que ni siquiera cooperan con la comisión. No consumen gas. Puta, no, es que de verdad ellos no entran dentro del círculo de mercado, no sirven. Pero, se lo repito, para desgracia de esta gente y para buena fortuna de estos cerdos, las poblaciones indígenas de México están asentadas en los lugares donde hay más riqueza natural. Y lo que quieren estos desgraciados es precisamente eso, quitarlos de ahí, les estorban y les estorban mucho. No voy a permitir en este video que vengan con comentarios pendejos de que está bien, porque luego tienen un chingo de hijos. ¿Y tú cuántos tienes, güey? Vamos a aplicarlo en todo el país, ¿va? A toda la población. No los que vayan a tener, porque ella no dijo los que vayan a tener más de 3. No, esto es a los que ya tienen más de 3. Vamos a aplicarlo. O sea, para ser justos, para que tú tengas derecho a decir algo semejante, vamos a aplicarlo a todo el país. Y entonces ponte a pensar cuántos familiares tienes que tengan más de 3 hijos. ¿Cuántos están recibiendo apoyos de algún tipo de programa de desarrollo social? Lo quitamos para todos, que sea parejo. A lo mejor así me parecería bien, pero mientras no sea eso,
Esta medida es completamente racista. Viola derechos humanos. No puedes condicionar la ayuda elemental de alimentación a los niños. No puedes hacerlo. Estás violando los derechos más básicos de un ser humano. El derecho a la alimentación. Si esta gente no tiene para comer y la única forma de poder alimentarse es por medio del subsidio del gobierno, en base a estos programas, porque el gobierno no puede crear, no genera empleos para esta gente, quitárselos es verdaderamente asesino. Si es que ni le piensen en venir a poner pendejadas, creo que deberían de ponerse en el lugar de estas personas. O sea, no, a estos puercos no se lo puedes pedir, son unos asesinos. Pero nosotros sí. Nosotros debemos pensar en lo terrible que puede ser para una familia que le retiren estos apoyos. Ponte en el lugar de un padre de familia de una comunidad indígena que tenga 5 hijos, que trabaja en el campo y le pagan 20 pesos al día. La única forma de poder alimentar a sus hijos es por medio del programa Oportunidades. Ponte en sus zapatos. Eso es empezar a tener empatía. ¿Qué harías, cabrón? ¿Qué harías en una situación así? Estoy enojado porque he leído comentarios verdaderamente xenofóbicos respecto a esto. No puede ser que seamos tan racistas, no puede ser. Es una medida que le pega a los estratos más vulnerables de México, a la gente más jodida. Nuevamente el gobierno le pega a los más jodidos. ¿Por qué no dicen, vamos a quitarles todos los privilegios a gobernadores, diputados, senadores? Vamos a obligar a que los empresarios paguen el IVA completito, todos los impuestos, el ISR, todos. ¿Por qué no dicen eso? No, no, cabrón, siempre es pegarle al de abajo. Esta medida es de verdad de terror. Y yo me pregunto, ¿dónde está la Comisión de Derechos Humanos? Oh, qué pendejo soy. La Comisión de Derechos Humanos y una mentada de madre es lo mismo. Pero les aseguro que si esto se llevara a cabo, una medida así, se pretendiera llevar a cabo en un país donde sí hubiera defensores de derechos humanos, puta, ya estarían en este momento saltando. ¿Cómo puedes condicionar la alimentación si tienes más de 3 hijos? Eso es una mamada. No puedes hacerlo. Y de verdad que los defensores de derechos humanos, yo espero, no, no la comisión, esos güeyes son culeros igual que el gobierno, pero yo espero que algunas organizaciones no gubernamentales, verdaderos defensores de derechos humanos en México, se pronuncien por esto, porque esto es una barbaridad. Y van a ver, lo van a empezar a hacer. Hay gente muy consciente que lo va a empezar a hacer. Es increíble lo que pasa en México. Increíble. Siempre, 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 y hace un rato se lo decía a esta persona con quien hablaba, porque estábamos comentando justamente esta medida, decía, yo no voy a dejar jamás de admirar a nuestros grupos indígenas en México. Todo mi respeto. Tenemos mucho que aprender de ellos, muchísimo. Porque a nosotros se nos quiebra una uña y lloramos. Y a ellos los han tenido siempre pisados, humillados. Les ha pasado de todo. Y mírenlos. De verdad, obsérvenlos. No por nada me fascina la frase que se utilizó durante la sexta en el movimiento zapatista. Me fascina porque es la verdad. Dice, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Con mucha dignidad. Y se enfrentan a todo.
Y por más medidas que hayan querido aplicar para acabar con sus resistencias, no pueden. Ni esta les va a funcionar. Por eso hay mucho que aprenderles. Nosotros les digo, se nos rompe una uña y lloramos. A esta gente la masacran todos los días y ahí están. Ese es el puerco gobierno de Enrique Peña Nieto. Y luego, nada más de imaginarme, Rosario Robles, ¿de dónde viene? Hija de su puta madre. Lo que hace el dinero, compas. Pinche vieja puerca. Regreso, voy a hacer otros 2 videos. Hoy hay una muy buena noticia. Quise empezar con esta porque es fatal. Pero hoy les voy a dejar al final una muy buena noticia. Ahí se los dejo, regreso en un ratito. Saludos.